Bueno, y entonces hablamos justamente de lo que está pasando con el trabajo en nuestro país, un tema importante, sobre todo a pocos días del 1 de mayo, con el señor ministro de Trabajo. Señor ministro, muchas gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo ve la situación del empleo en nuestro país? Justamente platicábamos, le contaba yo que el ministro de Economía estuvo la semana pasada y platicábamos de las cifras de empleo en el país, que de alguna manera, en cuanto al tema opuesto, que es el desempleo, pues presenta algunas cifras preocupantes. ¿Cómo lo ven ustedes desde la cartera de trabajo? Para nosotros es uno de los temas más preocupantes porque tenemos muchísimos guatemaltecos que salen todos los días a trabajar, a buscar cómo ganarse el pan, pero la mayoría de ellos, yo diría que 7 de cada 10 realmente tienen una enorme inestabilidad para ganarse la vida. El ministro de Economía nos lanzó una cifra, a ver si usted está de acuerdo con esa, 83% de personas en informalidad. Así es, solo 17% están inscritos en la Seguridad Social. Imagínese usted cómo no van a estar los hospitales atiborrados de gente si la mayor parte de nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos no tienen la cobertura de un seguro social. ¿Cómo no va a haber un régimen del adulto mayor que se financia con préstamo si la mayoría de las personas de la tercera edad no tributaron, no cotizaron la seguridad social? Esa es la calidad realmente de los trabajadores que tenemos en Guatemala. Pero lo más grave y lo más preocupante es que nuestro gobierno tiene una política nacional de empleo, tenemos programas para el empleo, hemos presentado una propuesta de legislación para el empleo, pero las condiciones propicias para la generación de empleo no existen. Es imposible que podamos atraer inversión o que nuestros propios inversionistas se animen a invertir y generar puestos nuevos de trabajo en ambientes totalmente violentos y confrontados. Y no hablemos de la violencia de la delincuencia común. Hablemos realmente ya de una voluntad de algunos grupos de generar escenarios cruentos y de violencia. Por supuesto que eso, en lugar de ir apoyando procesos para resolver el problema del empleo, lo que hace es que los aleja. ¿Sabe qué? A veces me pasa porque el ministro de Economía, como le decía, incluso nos relató de las 9 iniciativas de ley que hay entrampadas ahí en el Congreso de la República, porque el Congreso está entrampado, absolutamente entrampado. La agenda ahí pues simplemente no funciona. Muchas de ellas, de esas iniciativas, alguna de ellas, por ejemplo, que se refiere al trabajo tiempo compartido y muchas otras cosas muy interesantes y que podrían brindar oportunidades de trabajo. Pero hay como una parte del gobierno que como que no trabajara en el mismo sentido. Porque usted mencionó el tema de la seguridad es preocupante, no solo por los que están preocupando la inseguridad, sino porque las mismas fuerzas de seguridad pues todavía no las logramos hacer operantes, tenemos serios problemas. La cartera de finanzas, en un momento tan difícil, cuando decide pues extraer más impuestos de los bolsillos de la gente, pues tampoco está ayudando a la generación de empleo con este tema. Entonces, como que hay dos lugares en este gobierno que jalan uno para un lado y el otro para el otro. ¿Por qué? No jalamos para lados distintos. En el tema fiscal hay un acuerdo de base de los sectores en cuanto a las tasas de impuesto. Donde hubo discordancias son en temas operativos y donde hubo dificultades es en temas de formas de aplicación de los impuestos. Son alrededor de 30 las enmiendas que está peleando el sector privado en la Corte de Constitucionalidad. Sí, pero no son sobre el fondo del proceso fiscal. Es muy claro que hay una necesidad de resolver el tema de la violencia, que es el primer tema que usted tocó. Y la resolución del primer tema, el tema de la violencia, parte de una sociedad que verdaderamente consigue la paz a través de la satisfacción de sus necesidades. Mientras nosotros tengamos las cifras de empleo y la precariedad de empleo que tenemos, nosotros no vamos a poder superar los procesos violentos, estructurales que está viviendo el país. Eso es clarísimo. Por eso es que la política primordial del gobierno, sí verdaderamente este año es empleo. Por eso estamos impulsando nuevas legislaciones, dentro de un marco de diálogo, José Eduardo. Porque el Ministerio de Trabajo
encabeza el esfuerzo para que verdaderamente logremos adoptar decisiones de Estado, en donde estemos juntos empresarios, trabajadores y gobierno. Porque lo mejor que puede suceder es que todos caminemos juntos en pos del resultado del empleo. Para eso, pasar una ley, por ejemplo, de jornada a tiempo parcial, debe ser también con la aquiescencia de los sectores laborales, para que verdaderamente haya un proceso unificado de impulso a ese tema. Para eso tenemos que dialogar. El punto de fondo es que nosotros como guatemaltecos no vamos a remontar la situación que tenemos si no sustituimos a la violencia el diálogo. No, en eso creo que estamos de acuerdo. Cualquier compañía no va a venir a invertir en un país en donde ve semejante problema, en donde su dinero no va a estar seguro, en donde su inversión no va a estar segura. Eso queda muy claro. Y por supuesto, una parte de eso tiene que ver el gobierno y otra parte tiene que ver un montón de organizaciones que pareciera que no entienden que hay que proteger la inversión para generar empleo, ¿verdad? Pero a ver, volviendo a ese tema, sí veo, pero sí una divergencia de opiniones, porque no es tan asuntos de fondo ni pequeños los que se están discutiendo en todo lo que se está peleando ahí en la Corte de Constitucionalidad en cuanto a la reforma tributaria. Y una cosa que me llamó la atención del ministro de Finanzas, no de usted o el ministro de Economía, que se han venido a sentar acá con nosotros, que eso habla de otra forma de ustedes, pero por ejemplo el ministro de Finanzas, que es casi intocable, que cuando viene y dice una monstruosidad jurídica, tamaña, enorme, que dice, no, ustedes tienen que pagar porque si alguna de esas resoluciones de la Corte no van a afectar ahorita, sino hasta la próxima reforma. Una resolución de la Corte afecta en el momento en que la Corte lo ordena, no en el momento en que el ministro le conviene. Pero bueno, eso no le compete a su cartera y entiendo pero un poquito eso. Sí me compete, José Eduardo. Todo conduce a la generación o a la destrucción de empleo. Eso es, estamos de acuerdo. Absolutamente todo. Y es importante resaltar que sí ya hay un acuerdo entre el sector empresarial y el gobierno. El gobierno ha optado por el diálogo, el gobierno ha optado por la legalidad. Todo el mundo quisiera respuestas de otra naturaleza en este país. Y el gobierno, si usted lo analiza, ha sido cuidadoso en los procesos para asegurar el diálogo. El gobierno ya tiene un acuerdo con el sector empresarial en el tema el tema fiscal. Lo que sucede es que hay que implementarlo en el Congreso. Mientras tanto, las acciones están latentes, pero el proceso es positivo porque ya tenemos un acuerdo con el sector empresarial en el marco del tema fiscal. Estamos trabajando un acuerdo de fondo con los sectores laborales y empresariales como consecuencia de haber resuelto el CAFTA y de haber remontado también una situación muy complicada en el seno de la OIT, que se nos venía una comisión de encuesta. No, y esos son logros interesantes y cosas buenas que se han hecho. Lo sustituimos por un proceso de diálogo. Eso, muy de acuerdo. Entonces el país como Guatemala, o sea, el gobierno como Guatemala va en un impulso al diálogo. Ahora, ¿no han pensado ustedes que están dialogando con el ente equivocado? A ver, eso que llamamos sector empresarial son 10, pongámosle 15. Vea usted que ahora hasta se rotan la presidencia y aparecen las mismas caras una y otra vez. Hay algunos personajes ahí que han sido presidentes del CAPCIF hasta 6, 7 veces. Y son los mismos grupos. Pero cuando usted se va a la masa de empresas medianas, empresas pequeñas, empresas que están luchando por salir, ahí el tema es otro. Yo diría que el tema es mucho más difícil. Yo diría que hay dos ambientes. En primer lugar, nosotros estamos dialogando con la formalidad, porque nosotros tenemos que prestigiar la formalidad. Tenemos que dar lugar a los interlocutores legítimos y representativos. Tenemos que alentarlos. Por el otro lado, el tema de la informalidad. En el tema de la informalidad no podemos hablar de una masa amorfa, José Eduardo. La informalidad tiene estructuras, procesos claros, que existen y se han fortalecido por la ausencia del Estado. El Ministerio de Trabajo ha invertido una buena cantidad de sus recursos para fortalecer toda su estructura de vigilancia en el cumplimiento de las leyes laborales, de su cobertura nacional. Hemos cambiado procesos para llegar al mercado, realmente. Porque mientras nosotros no lleguemos a fomentar y a impulsar el cumplimiento de la legalidad laboral, la gente lo va a ver muy fácil, porque es más barato
porque es menos engorroso Estamos no de acuerdo. cumplir con Sí, la ley. claro, por supuesto. Entonces, la nosotros, informalidad desgraciadamente claro, paga. Nosotros Paga, tenemos ¿no? que prestigiar a la formalidad, negociar con la formalidad, tomar acuerdos con la formalidad que están pagando la factura, y tenemos que impulsar que la gente que no está en la formalidad se traslade a la Entiendo que formalidad. negocien con la formalidad, pero ahí dentro de esa misma formalidad hay empresas muy formales que no están representadas ahí, que no entienden, no llegan, pero casi que ni a las puertas de CACIF. Pero bueno, ese es todo un tema estructural que valdría la pena, porque lo mismo sucede con los sindicatos. Claro. Lo mismísimo sucede con los sindicatos, en donde hay ciertas cabezas visibles que notoriamente son las mismas de siempre, y entonces vea usted que son casi que, es negociar con los mismos, ¿no? Son muchas veces liderazgos aparentes, y entiendo lo difícil que ha de ser ese tema. Ahora, el acceso a los mercados internacionales, el acceso a la inversión, es un proceso que camina por la formalidad. El contrabando, el crimen organizado, la violación de la ley, el escamoteo de la propiedad privada, eso camina en la informalidad. Eso es lo que no es la Guatemala que nosotros necesitamos. Y los guatemaltecos tenemos que hacer conciencia. ¿No siente usted que está siendo un poquito duro con toda la formalidad? Con toda la informalidad. Con toda la informalidad, perdón. En esos 83%, ahí el problema es que está de todo. Hay de todo. Hay gente que trabaja. Hay gente que, fíjese usted, tributa, aunque sea indirectamente, y del Estado no recibe absolutamente nada. Nada. Si arriesgan, porque arriesgan su capital, su esfuerzo, su dinero, y de las leyes de nuestro país no exigen absolutamente nada. Claro, usted tiene razón, está también lo otro que está mezclado ahí en la informalidad, que es contrabando, que es un montón de cosas que también son siniestras y terribles, ¿no? Pero quizá habría que tamizar un poco porque hay un poco de todo. Sí. ¿Qué van a hacer ustedes con el tema? Sobre todo, hay un acuerdo ya con Europa y nos estamos quedando atrás porque en el Congreso, pues eso pareciera que está en la cola de la lista. ¿Qué van a hacer ustedes? Es que, José Eduardo, nosotros somos el gobierno que impulsa procesos que tienen que conducir al fortalecimiento institucional y a la generación de empleo formal. Hay gente que le apuesta a la crisis, hay gente que le apuesta al conflicto. Ah, por supuesto. Y definitivamente no solo le apuesta, viven de eso. Están subsidiados para eso. Pero creo que hay dos clases. Hay gente que vive de eso, pero hay gente que le apuesta a eso para sus fines. Entonces nosotros tenemos que luchar arduamente para que vaya imponiéndose un camino de sensatez. Mire, nosotros necesitamos la formalidad porque la formalidad exporta a Europa, porque la formalidad exporta a Estados Unidos, porque la formalidad puede generar ambientes de mayor productividad y competitividad para el país. Claro, hay un sector de la informalidad que es el sector real que verdaderamente lucha por sobrevivir, pero que es un sector que igualmente puede estar más estructurado y que no llega a la formalidad porque es más fácil estar en informalidad. Y es ahí donde también tenemos que tener conciencia los guatemaltecos. Tenemos que tener, mire, hay algo que es muy fácil. Yo sé que no pertenece a su cartera, señor ministro, y que endilgarle a usted toda la responsabilidad de esta complicada madeja sería terrible, sería además una injusticia, ¿verdad? Pero la informalidad paga precisamente porque, usted lo ha dicho, es más fácil estar, porque nosotros no tenemos procesos fáciles, porque mientras muchas veces en Estados Unidos y en otros lugares constituir una sociedad cuesta una semana, o tarda una semana, y cuesta mucho menos que acá, aquí resulta que como mínimo son 3 meses de trámites, y llega usted a los registros, y bueno, los registros son un problema enorme. No cooperamos, ¿no? No cooperamos mucho en eso, y quizá habría que meter a todos en el mismo barco para que jaláramos en el mismo lugar. Yo creo que la gente quisiera estar en la formalidad, le pagaría mejor. Mire, mi camino, la política laboral del gobierno, la política de trabajo y previsión social, es una política que trata verdaderamente de asumir la responsabilidad de la legalidad, cumplir y hacer que se cumplan las leyes, lo primero. Porque de los mayores niveles de cumplimiento de la legalidad se genera una consecuencia importante que es el empleo decente. Un empleo digno, un empleo con remuneraciones mínimamente adecuadas, el salario mínimo. Una afiliación a la seguridad social que es imprescindible para los temas de enfermedad, accidentes, sobrevivencia.
Claro. Y por supuesto, la capacidad de la organización. Porque eso permite justamente la legitimación de interlocutores. Usted me decía, los interlocutores son minoritarios, sí, pero en los países y en las naciones tienen que haber balances entre empresarios, entre trabajadores y gobierno y políticos. Claro. En este país el peso muchas veces es desmesurado de algún lado y no hay balances, porque por supuesto no se construye un diálogo social basado en la responsabilidad. Asumimos la responsabilidad muy pocos y es imprescindible que el guatemalteco entienda que solo va a cambiar Guatemala si no asumimos responsabilidades. En eso estamos totalmente. Ese es el gran desafío. Totalmente. Y la responsabilidad es frente a la paz, la opción del método pacífico del diálogo o la violencia. Y ahí está la opción de Guatemala hoy. ¿Y usted dónde quiere estar? Esa es la gran pregunta. ¿Del lado de la legalidad o del lado de la ilegalidad? Claro. Nosotros tenemos que entender que Guatemala solo va a cambiar dentro del marco del régimen de legalidad. Ya, los guatemaltecos experimentamos el camino de la violencia y no nos llevó a ningún lado. Ese 87% de informalidad es producto muchísimo de 36 años de guerra. Ya optamos una vez por la violencia y no nos llevó a nada. Y hoy hay gente que se está aventurando por la violencia, no nos va a llevar a nada. No, eso definitivamente, y estamos viendo claras las cosas de que hay gente que se está escudando en la manifestación legítima para hacer tropelía y media, ¿verdad? Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos instantes. Continuamos con el señor ministro de Trabajo, Carlos Contreras, que se encuentra con nosotros esta noche. Es preocupante. ¿Cómo ven ustedes en el ministerio dos temas que van unidos? Número uno, quizá de nuestra mejor fuerza de trabajo está optando por irse fuera, por cruzar las fronteras a como dé lugar, peligrando su vida, su esfuerzo, todo. Llegar a Estados Unidos con tal de conseguir mejores perspectivas de trabajo. Y por el otro lado, como nunca hemos visto que la crecida de deportaciones de migrantes guatemaltecos desde los Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes eso en el Ministerio de Trabajo? Nosotros lo vemos con mucha preocupación, pero también como un desafío para verdaderamente pensar y generar propuesta y trabajo. Yo le quiero ilustrar la cifra. 200,000 jóvenes guatemaltecos se incorporan al mercado de trabajo. Se calcula que alrededor de unos 70,000 tratan de irse del país. 70,000. Y se han venido generando unos 30, 40,000 empleos formales, de manera que nos queda un mercado de 40, 50,000 jóvenes que debemos atender de urgencia, ¿no? Las cifras de incremento de contrataciones formales que se registran en el ICS ha ido en aumento. El año pasado estuvimos por encima de los 140,000 nuevas inscripciones de trabajadores en la Seguridad Social y ahora vamos por unos 40,000 más o menos, 41,000 más o menos, en el primer trimestre y medio de este año. De manera que deberíamos terminar en unos 150, 160,000 el año de crecimiento de trabajos formales si la tendencia va por esa vía. ¿Qué hicimos? Nosotros ideamos lo que se llama el programa de beca Mi Primer Empleo y la beca Mujer Trabajadora. ¿En qué consiste? Jóvenes de 16 a 21 años que se incorporan al mercado de trabajo, que contrata algún patrono, alguna empresa, y que le enseña a trabajar. Y eso pasa desapercibido dentro del marco de la informalidad en Guatemala. Nosotros le decimos, jóvenes, nosotros podemos, y patronos, podemos ofrecer una beca a Mi Primer Empleo. ¿En qué consiste? El patrono contrata a un trabajador aprendiz a través de un contrato de aprendizaje por 6 meses y le enseña el oficio con el monitoreo de INTECAP.
A los 6 meses se evalúa la asistencia, el aprendizaje, y se abre otro periodo de 6 meses en donde el trabajador ya gana el salario mínimo. Pero tanto en la primera etapa, en donde el trabajador tiene un contrato de aprendizaje con un salario del 50% del salario mínimo dentro del marco de la ley, ya tiene una beca del gobierno de 300 quetzales adicionales. E igualmente, para completar el mínimo, el patrono llega hasta una cantidad cerca del mínimo, menos los 300 quetzales que pone el gobierno. Se hablaba hace poco en un artículo justamente, le preguntaron a los retornados que si se volverían a ir a los Estados Unidos. El 60% responden que inmediatamente, nuevamente eligen irse. O sea, es un indicador preocupante. Ajá. Entonces, pero tenemos que tener oportunidades. En serio, ¿no? Claro. Ahora, lo que pasa es que tenemos que tener oportunidades. Entonces, primero, los jóvenes y mujeres trabajadoras entre 20 y 40 años, 22 y 40 años, tienen la oportunidad de tener una beca en Mi Primer Empleo en un trabajo formal. Ahorita ya lanzamos el programa, ya estuvimos en la ciudad de Guatemala con los empresarios de la ciudad de Guatemala, Antigua, vamos a Escuintla y vamos a recorrer las 14 principales cabeceras departamentales promoviendo el proceso. Eso nos tendría que llevar a incentivar la contratación formal con aprendizaje, que es un tema dual muy importante. Por otra parte, fortalecimos en el Ministerio de Trabajo el Observatorio del Mercado Laboral, que permite conocer dónde está la oferta y la demanda de trabajo y poder generar influencias de decisiones que permitan mejorar la contratación. Y ahí también estamos mejorando la dirección de empleo, que permite la intermediación. Ya el mes entrante vamos a tener una bolsa electrónica de empleo, donde usted envía su currículum, el empresario envía sus requerimientos y se puede encontrar. Todas estas cifras que usted nos está relatando, ¿estas las están recopilando en el Ministerio de Trabajo? Sí, ya el Observatorio del Mercado Laboral tiene un trabajo y una experiencia y una metodología, por ejemplo. Porque, perdón que lo interrumpa, uno de los grandes problemas es que los pueblos vienen, los políticos van, políticos vienen, todos ofrecen determinadas vías para resolver un problema. Y la única forma de la gente ver si realmente lo que dice uno u otro es cierto, es tener cifras verdaderamente en las que nos podamos fiar. Así es. Por ejemplo, vemos las grandes democracias europeas y la misma estadounidense, hay cifras independientes que no dependen del gobierno, porque, perdón, no es que desconfiemos, pero desconfiamos. No, sabemos que los políticos son los políticos y no es porque todos los que integren el gobierno sean políticos, pero desgraciadamente sabemos cómo se maneja el asunto. A ver, y entonces, en esos países, muy bien, usted dijo que quería ser socialista o usted dijo que quería ser de esta otra tendencia, perfecto, pero lo que usted dice tiene que cuadrar con los resultados. O sea, si usted prometió empleo, tiene que haber efectivamente más empleo. Estamos muy lejos, ¿no?, de tener cifras verdaderamente confiables, porque con ese 83% en la informalidad y con todo lo que estamos, pues se nos queda como fuera un montón de variables que no nos ayudan a reclamar verdaderamente resultados. Estas cifras son totalmente confiables. Estamos hablando de la encuesta nacional de empleo e ingresos del año 2011, del año 2012, por ejemplo. Estamos hablando de las afiliaciones a la seguridad social, que son públicas y conmensurables. El Observatorio del Mercado Laboral se basa en esas cifras, pero además en otros barridos que se han llevado a cabo. Por ejemplo, en el Pacto Hambre Cero, el gobierno en pleno, a través de la coordinación de la vicepresidenta de la República, hizo un levantamiento para la detección verdaderamente de la desnutrición crónica. Eso nos permitió, cruzando informaciones en el Observatorio del Mercado Laboral, detectar las 38,000 familias ubicadas en 8 departamentos del país, que son las que emigran hacia las plantaciones de café de manera estacional. ¿Estas cifras las maneja solo ustedes o estas otras levantados que han hecho por aparte, verdad? Porque no estamos hablando de las cifras del INE.
Aquí estamos Porque hablando... para el INE seguimos siendo 14 millones de habitantes desde hace ya bastante tiempo. No, y perdón que le interrumpa en eso. Además, para el INE, pues no cuentan ciertas variables y justamente los informes del PNUD que dan como resultado que en Guatemala pues estamos peor que en Haití, lo cual simplemente de ver uno y otro país uno podría darse cuenta que no es así. Pero bueno, las cifras son porque son tomadas las cifras oficiales. Y no corresponden a la realidad. La encuesta de empleo e ingresos del 2011 y 2012 son mucho más confiables, financiadas por la cooperación internacional. En el año 2013 se están haciendo 2 encuestas de empleo e ingresos, una ahorita y la otra a fin de año. Los barridos que nosotros hicimos combinados con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y lo que yo le comentaba del barrido que el gobierno en pleno hizo para la detección de la desnutrición crónica, combinadas todas las cifras nos dieron, por ejemplo, las 38.000 familias migrantes estacionalmente al café, identificadas con nombre y apellido. O sea, son cosas independientes y digamos a las que le podemos tener mayor confiabilidad. Pero ya son mecanismos nuevos, es decir, ya son la consecuencia del fortalecimiento institucional del Ministerio de Trabajo, es decir, por ejemplo, Observatorio del Mercado Laboral. De todos esos jóvenes que nacen al mercado laboral, ya para finalizar, para dar su mensaje final, yo quisiera que le hablara justamente a esos jóvenes que van a entrar a ese mercado laboral. ¿Qué les recomendaría a usted ahora? Realismo. Yo presido también la junta directiva del INTECAP y ha habido un crecimiento de la oferta de formación profesional técnica que puede encontrar ubicaciones de empleo en las empresas que actualmente están buscando trabajadores capacitados y calificados. Y muchas veces las ansias de la juventud no responden totalmente a las necesidades que está expresando la empresa y que está expresando el mercado de trabajo. Entonces es importante que el joven verdaderamente tenga esa sensatez y ese realismo de enfocarse, claro, con sus aficiones y su vocación, pero a ámbitos del empleo en donde puede encontrar una posición y una oportunidad. Eso es un primer mensaje importante. El segundo mensaje importante es que hay que hacer esfuerzos por el estudio, porque verdaderamente es en el estudio en donde se obtienen las calificaciones para poder ser empleable. Claro. La Política Nacional de Empleo tiene 4 factores. Tiene el fortalecimiento de la empresa, 1, tiene el ambiente del entorno, tiene un estado promotor y el elemento, el segundo más importante, es que el joven sea empleable, que tenga condiciones para que la empresa lo pueda contratar. De ahí nace la beca Mi Primer Empleo. No, y eso es muy importante, o sea, que sea una mano de obra calificada. Claro, mínimamente. Ser calificado para un empleo, claro, porque no se puede aspirar a un empleo, claro, ni a un sueldo mayor si no se es calificado. Claro. Señor ministro, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, ha sido muy importante y muy interesante la discusión. Muchas gracias. A todos ustedes, pues muchas gracias también. Pasen una excelente noche.